Presidenta, muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Congresista Echevarría. Presidenta, el adelanto de elecciones que contiene la reforma constitucional de iniciativa del presidente solicita primero la renovación de la clase política, pero ya hemos tenido esta renovación con la anterior reforma constitucional, porque los congresistas que estamos hoy no vamos a estar en la siguiente legislatura, ya no hay reelección. Otro tema que ha pedido es lograr la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. A raíz de la presentación de este proyecto de ley, se ha encontrado mucho más. Hay mayor confrontación entre ambos poderes. ¿De qué armonía estamos hablando? ¿Y qué nos garantiza de que en una supuesta elección adelantada se vaya a tener una armonía como pretende el señor presidente en el proyecto de ley presentado? De que no va a haber este tipo de confrontaciones. Yo considero que el archivamiento, conforme lo ha señalado en el predictamen, es conforme. Gracias. Gracias, congresista Sonia Echevarría. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. El Congreso tiene que decirle a la población, el Congreso como institución, que los congresistas que estamos aquí, como bien ha dicho la congresista Echevarría, ya hemos aceptado inclusive no ir a una reelección. Así que el cambio político se va a dar. ¿Qué se pretende? Sacarnos inmediatamente para evitar fiscalización, para romper el Estado de Derecho, para romper la institucionalidad del Congreso de la República. Miren ustedes, la Constitución establece casualmente que las instituciones tienen que preservarse, y esto hay que enseñarle a la población. Nosotros estamos de paso, pero si aquí damos paso a que se violenten las leyes de acuerdo a la real actitud de cada una de las conductas impredecibles de alguien que se ha constituido en presidente, estamos expuestos a que mañana más tarde venga un presidente, simplemente no le gusta la composición del Parlamento y pide la disolución. Pero no solamente eso, los parlamentarios, como ya van a tener un antecedente que es muy fácil violar la Constitución, van a decir, no me gusta el presidente y lo vacamos. Y para eso la Constitución nos pone las reglas en juego. Es por eso que es tan importante defender la Constitución, porque fortalece a las instituciones, y esto hay que enseñar al soberano que fácilmente, a través de algunos medios de comunicación, está desinformado. Se quiere violentar entonces el equilibrio de poderes. Tiene que haber equilibrio entre legislativo y ejecutivo. Eso se quiere violentar. Para decir no me gustan ustedes como Congreso y por tanto hay que desactivarlo. No me gustan ustedes, no me gusta lo que están haciendo. Por eso que es tan importante que los que estamos aquí en este momento histórico tomemos una decisión, pero tomemos una decisión con la propia responsabilidad de lo que estamos haciendo, porque para el futuro, esto, señora Presidenta, es lo que nos van a juzgar. Hay problemas en este momento en la economía del país por la incertidumbre. Todo el país está esperando qué pasa, pero hay problemas gravísimos que no se resuelven, y como bien manifestaba la congresista Marisol Espinosa, y ahora que hemos salido en semana de representación, volvemos a recoger, como el de la violencia, las muertes, los crímenes, los asaltos, la falta de escuelas, la falta de medicinas. Acabamos de regresar, señora, de Pucallpa, y qué pena que se ha ido el congresista Alberto de Belaúnde, porque él estuvo conmigo para recibir esta denuncia. Nada menos que en la provincia de Purús, en Ucayali, nuestros peruanos se están yendo al Brasil. 800 ya se han ido porque no hay presencia de Estado. Ahí hay una población que no pasa de los 2.800. Poco a poco se están yendo a Brasil porque no hay asistencia, no hay los servicios básicos, porque solamente está totalmente aislado y reciben la ayuda vía aérea. Cuando se vayan esos 1.000 y pico que nos quedan, simplemente vamos a perder Purús, otra vez territorio nacional, que lógicamente va a tener el DNI de Brasil. Y no solamente Purús, Yurúa,
que no tienen presencia de Estado. Vemos cómo hay mortalidad por falta de cunas, vemos que los hospitales todavía no funcionan como deberían ser, pero esos problemas no tienen solución con esta reforma que se pretende hacer, que sí es cierto, nosotros hemos aceptado que tiene que haber una reforma, pero hay problemas urgentes que el Ejecutivo debería estar resolviendo y la falta de empleo para nuestros jóvenes. Entonces, señora Presidenta, estos problemas deberían ser una agenda en conjunto que le seguimos planteando al Ejecutivo. Si hoy archivamos o no archivamos, la agenda en conjunto tiene que ser un mecanismo de salida. El Perú no se puede ir al vacío, el Perú no se puede ir al abismo. Tenemos que trabajar. Ya el ministro de Economía nos ha dicho que tiene más de 10 proyectos que están listos para venir al Congreso para sacar el país adelante. Le hemos pedido que lo envíe. ¿Acaso no hemos conversado con él y ha agradecido al Congreso de la República por el apoyo que les dan los congresistas? ¿Acaso hace poco no ha estado la ministra de Agricultura agradeciéndonos públicamente el apoyo a un proyecto de ley de promoción agraria? ¿De qué clase de obstrucción estamos hablando si los ministros vienen, los viceministros coordinan con nosotros, salen a provincias y estamos resolviendo juntos los problemas? ¿De qué clase de obstrucción estamos hablando? Porque en estas 17 hojas del proyecto del Ejecutivo, señora Presidenta, vuelvo a decir que solamente de 17 hojas hay 2 párrafos que supuestamente consignan el por qué debe adelantarse las elecciones, porque dicen que es el mecanismo idóneo para superar la actual crisis política, que con esto se advierte una notoria dificultad para encontrar consensos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hace rato venimos pidiendo diálogo, el presidente del Congreso viene pidiendo diálogo, y también, señora Presidenta, la representación. Yo creo que nosotros somos parte de lo que el pueblo nos está obligando a decir y vamos a defender esta institución muy bien. Gracias. Gracias, señora congresista. Congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidente, en primer lugar, señalar mi sorpresa por la convocatoria a esta reunión y la existencia ya de un dictamen listo sobre este tema. Nosotros exigimos desde el primer momento contar con un cronograma para, como se ha dicho, saber a qué atenernos y poder trabajar esto en los plazos que hubieran hecho posible o que harían posible el adelanto de elecciones en función de las necesidades del cronograma electoral. Se negó esa posibilidad. Insistimos, lo hemos hecho en las reuniones de la Comisión de Constitución y en varias oportunidades por escrito. Se nos dijo que había que esperar a que la Comisión escuchara la opinión que sobre el tema tenía la Comisión de Venecia. Luego se nos informó de una visita a Lima. Hemos recibido a la Comisión de Venecia y estando los comisionados todavía en el Perú, somos convocados a esta reunión con un dictamen negativo sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Es decir, el dictamen se estaba preparando cuando no habían llegado los comisionados y estando ellos acá y discutiendo con ellos, el dictamen se estaba terminando. Presidente, una falta de respeto ciertamente con un organismo internacional como la Comisión de Venecia, una falta de respeto con los miembros de la Comisión de Constitución que exigimos un cronograma para saber a qué atenernos, y una falta de respeto sin duda con el Perú, que respalda mayoritariamente una iniciativa como esta. Por esas razones, Presidenta, yo me he sumado a quienes hemos votado por su censura en esta sesión. Y quiero decir además que la manera como usted está conduciendo la sesión no hace sino demostrar que es correcto concluir de que usted no es la persona idónea para conducir la Cuestión previa. Es mi opinión, Presidente, es mi opinión, lo digo con todo respeto y estoy fundamentando mi voto. Y no... A ver, congresista Costa, por favor. Yo no voy ha pedido una interrupción la congresista Chacón, la palabra, le voy a dar la palabra. Ahora,
Está planteando una cuestión de orden la congresista Chacón. Congresista Gracias, Chacón, presidenta. Simplemente voy a dejar de hacerle caso a la congresista Wilca, que interrumpe sin razón, pero simplemente decirle... No grites. ¿Ah? No grites. Presidenta, que deje de gritar que no estamos en una plaza. El artículo 59, si lo desea saber, igual no creo que lo lea. Señora presidenta, por favor, ¿puede poner orden con la congresista Wilca? Congresista Wilca, por favor. Ha invocado la señora congresista el artículo del reglamento mediante el cual está invocando su cuestión de orden. Congresista Gracias, Chacón, presidenta. Simplemente, señora presidenta, decir que las palabras del congresista Gino Costa acerca de la idoneidad de su presidencia, le recuerdo que ya se votó. Ya se votó, señora presidenta, y por mayoría, algo que no les gusta respetar, esta comisión ha decidido que usted es idónea para presidirla. Por lo tanto, yo le solicitaría que le diga al señor Gino Costa que retire las palabras ofensivas y que mantengamos el debate en un nivel que hasta el momento se ha estado llevando. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chacón. Congresista Gino Costa. Presidenta, como presidenta de la comisión, yo lo reconvengo a que por favor se ciña al tema en materia de debate. La moción de censura ha tenido su momento de discusión y ha sido agotada. Por favor, recondúzcase al punto en debate. Presidenta, no tenía por objeto mi intervención abrir un debate sobre este tema. Como no tuve la oportunidad de explicar por qué había votado como voté, lo estoy haciendo ahora, pero termino con ese tema, presidenta. Me voy a referir a alguna de las conclusiones a que llega el informe para desvirtuarlas, porque no veo, como ya se ha dicho acá, argumentos de peso para rechazar una iniciativa como esta. En primer lugar, se dice en las conclusiones, presidenta, que el Ministerio de Justicia ha opinado en contra de la posibilidad de adelantar elecciones. Y se está refiriendo a proyectos que se presentaron seguramente el 2017 y seguramente el 2018, los proyectos presentados por Acción Popular y con el Frente Amplio. O sea, sabemos que el adelanto de elecciones no es solo una propuesta del Ejecutivo, sino que han habido varias iniciativas. Y seguramente el ministro de Justicia entonces opinó que no era el momento oportuno para presentar una iniciativa de esta naturaleza. Pero el ministro de Justicia actual, que es quien ha venido a defender esa posición, ha dicho ante la comisión, al igual que el primer ministro, que por supuesto está de acuerdo con la iniciativa y la ha defendido. Entonces, sostener en el informe que el Ministerio de Justicia no respalda como una de las razones para archivar el proyecto me parece que no tiene ningún peso ni ningún fundamento. Segundo, presidenta, se dice que la propuesta de convocar a una asamblea constituyente ha sido tajantemente desechada porque no está contemplada dicha posibilidad en nuestra norma fundamental. La pregunta es, ¿hay algo en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que haga referencia a una asamblea constituyente? Absolutamente. No hay una sola palabra sobre ese tema. Es simplemente recortar las elecciones de 5 a 4 años. Las asambleas constituyentes normalmente son utilizadas para emitir un nuevo texto constitucional que, entre otras cosas, permita la reelección del presidente en ejercicio. Aquel presidente en ejercicio se está yendo, al igual que el Congreso un año antes. No hay ningún afán de perpetuarse y menos, ¿no es cierto?, de reelegirlo. Al contrario, el proyecto contiene una modificación del 112 de la Constitución que expresamente, por si hubieran dudas, señala que el presidente en ejercicio, si entró como vicepresidente, no puede ser, digamos, candidato en las próximas elecciones. O sea que quería también desvirtuar ese segundo argumento. En tercer lugar, se señala, presidenta, que las reformas políticas que tanto costaron aprobarse aquí no van a poder ser parte del proceso electoral si hay adelanto de elecciones. Esto no es verdad. La única reforma que no tendríamos tiempo para incorporarla en el cronograma que ha propuesto el Ejecutivo son las primarias. ¿Y qué acordamos en la reforma política sobre las primarias? Que iban a ser irrelevantes
para efectos de los partidos ya existentes en las próximas elecciones del 2021. O sea que no hay afectación a la reforma política, la paridad y la alternancia estará vigente, el financiamiento electoral estará vigente, de manera que salvo las primarias, que este Congreso acordó dejarla sin significado real en las elecciones del 2021, no hay afectación entonces a la reforma política, presidente. En cuarto lugar, se señala que es peligroso sentar un precedente de reforma constitucional que podría plantearse en cualquier coyuntura. Solo recordar lo que ya han dicho los colegas, tenemos el precedente del año 2000, en una situación de crisis de legitimidad del sistema político muy parecida a la actual, de manera que no estaríamos creando un precedente. El precedente existe, presidenta. Se sostiene además en las conclusiones, y este es el quinto cuestionamiento que hago a los fundamentos que da el informe para archivar este pedido de adelanto de elecciones, que no hay crisis política y que tampoco hay obstruccionismo. Presidenta, hay amplia evidencia de los problemas que han habido, de la cantidad de censuras de ministros que hemos tenido si se compara con los periodos anteriores, no hay comparación alguna, de las cuestiones de confianza presentadas, de los pedidos de vacancia presidencial, de los pedidos de la propuesta de vacancia presidencial que se anuncian, de las cuestiones de confianza que se anuncian, si eso no es una crisis sostenida desde el año 2000 como resultado, uno, del tremendo desequilibrio de poder entre un ejecutivo y un legislativo en el que el ejecutivo no tiene una representación importante, y una decisión de la mayoría del Congreso de no reconocer los resultados electorales en la práctica y de hacer uso, en mi criterio, abusivo del poder que ha tenido, en un contexto además de profunda corrupción que ha llevado a que el Congreso, ¿no es cierto?, blinde a funcionarios que deberían estar siendo investigados por el Poder Judicial y no pueden estar siendo investigados porque este Congreso lo ha decidido así. Si hubiera dudas sobre si ha habido obstruccionismo y crisis política estos meses, recomendaría que se revisen los resultados de las encuestas. Claro, difícil hacerlo para ustedes porque entiendo que muchos acá creen que las encuestas están manipuladas, pero las encuestas claramente, la última encuesta mandada a hacer por Ipsos, da cuenta de una percepción, presidenta, da cuenta de una percepción de que el 89% de la ciudadanía considera que este Congreso obstruye la labor del Ejecutivo y la labor del Poder Judicial. Presidenta, me dice que tengo 3 minutos más. Ya se excedió en 3 minutos, congresista. Pero si me permite desvirtuar los argumentos, el sexto argumento, presidenta, es que si me permite desvirtuar los argumentos, el sexto argumento, congresista, termine por favor. El sexto argumento es que la Constitución tiene una estructura rígida, o sea, no se puede modificar la Constitución. Si la acabamos de modificar y estamos para ratificar las modificaciones que hemos hecho sobre inmunidad parlamentaria e impedimentos, y se hizo el 2000 una modificación igualita. Increíble que se diga que la Constitución no se puede modificar cuando el 206 establece cómo se modifica la Constitución y el planteamiento del Ejecutivo es hacerlo cumpliendo con esa norma, presidente. Se señala también, y voy terminando, tengo 2 argumentos más. Los plazos presentados por el Poder Ejecutivo no se ajustan a aquellos presentados por los órganos electorales. Los órganos electorales han dicho acá que en 5 meses se organizan las elecciones y que necesitan 90 días para el referéndum. O sea, si no se pudiera hacer el referéndum en 2 legislaturas sucesivas acortadas, como se hizo el año 2000, el tiempo es más que suficiente, presidenta, si hubiera voluntad política. Eso lo han dicho el jefe de la OMPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe del RENIEC. Aquí me sorprenda que los plazos no coincidan según el dictamen que usted ha presentado. Y termino, presidenta, señalando acá que se dice que no es recomendable que la reforma sea vía referéndum, a pesar de que esté en la Constitución y es la forma más democrática de hacer la reforma porque se le consulta a la ciudadanía. Y dice, ¿por qué? Porque puede ser desnaturalizado para legitimar un ejercicio abusivo del poder a través de la manipulación de la opinión pública. O sea, presidenta, el resultado del referéndum del año pasado
fue desnaturalizado para legitimar un uso abusivo del poder a través de la manipulación de la opinión pública, sino a qué se están refiriendo ustedes. Termine, por me favor. parece, Presidenta, que da cuenta de un profundo desprecio por el pueblo peruano, ¿no es cierto?, que tiene derecho, de acuerdo a la Constitución, a manifestarse en relación con una reforma constitucional como esta. Presidenta, para terminar, solo sumarme a la cuestión previa planteada por el colega Quintanilla. Ya viene Toledo. Cuestión previa, congresista Donaire. Presidenta, hay 3 cuestiones previas ya presentadas, me sumo a ellas y según el artículo 60 del reglamento, ya que estamos muy reglamentaristas hoy día, las cuestiones previas se pueden plantear en cualquier momento del debate y tienen que ser votadas inmediatamente. Entonces le solicitaría que pueda poner a votación las cuestiones previas que piden, que sea portavoces que se pronuncie a favor o no si este proyecto pasa directamente al Pleno. Muchas gracias. Gracias, congresista Donaire. Efectivamente, y saludo que estemos respetando el reglamento, es como corresponde. Antes de eso voy a dar la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde y a la congresista María Melgarejo, aunque un poquito tarde. Congresistas, y al congresista Hernando Ceballos. El artículo 78 del reglamento del Congreso efectivamente dispone las reglas para el debate y aprobación de la cuestión previa. Congresista, no le corresponde a ninguna comisión dictaminadora pronunciarse sobre aspectos que le son de competencia exclusiva a la Junta de Portavoces. No corresponde, por lo tanto, someter a debate un tema que escapa al reglamento del Congreso. Usted y quienes plantean esta posibilidad, no solamente desde ahora, porque no es la primera vez que tocamos esto en la comisión, ya lo hemos tocado antes, pueden dirigirse a Junta de Portavoces y Junta de Portavoces puede tomar la decisión. Congresistas, a todos los que han planteado la cuestión previa, no corresponde debatirse en este espacio. Congresista, no corresponde debatir, congresista Costa. Congresista Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, por favor, los congresistas que creen que son descendientes de alguna casta o de algún linaje y que tienen el derecho de hablar por encima de los demás, que se retiren, pues, que se retiren, porque no aceptan argumentos contrarios. O sea, nosotros escuchamos los argumentos que dicen y no aceptan las respuestas. Son revoltosos. No aceptan escuchar las respuestas. No aceptan el debate. Así que, Presidenta, si se trata de cuestiones previas, yo le plantearía la cuestión previa, Presidenta, de que se corte el debate y vayamos al voto. Esa sería una cuestión previa, porque lo que estamos escuchando acá es la exposición vergonzosa de muchos parlamentarios que creen que tienen un linaje especial y que creen que pueden imponer las cosas por encima de la ley y por encima del reglamento. Y vienen con posiciones absolutamente comprometidas con la corrupción con las que ellos han defendido al gobierno vigente. Ellos, Presidenta, son el resultado de un gobierno que se encaramó en el poder constitucionalmente el año pasado, pero que comenzó con la gestión del colega parlamentario César Villanueva, que ha sido sindicado de haber recibido $400,000 de parte de Odebrecht. ¿Y dónde está la responsabilidad del señor Vizcarra de haber nombrado a esa persona como presidente del Consejo de Ministros? ¿Dónde está la responsabilidad de la bancada del gobierno en asumir la responsabilidad de que su presidente de Consejo de Ministros recibió $500,000 de Odebrecht? No hay ni una palabra sobre ese tema. No hay ni una autocrítica sobre ese tema. ¿Por qué no le pide el señor Vizcarra perdón al Perú de haber nombrado un presidente de Consejo de Ministros que ha recibido $500,000 de Odebrecht? Y a lo mejor cuánto más. ¿Con qué derecho el señor Vizcarra pretende disfrazar esta coyuntura
de lucha contra la corrupción si el presidente del Consejo de Ministros y además la persona que articuló con todas las bancadas para que él sea presidente y que recibió $500,000 de Odebrecht, él no ha dicho una sola palabra sobre ese tema y nos viene a hablar de que él es el campeón de la lucha contra la corrupción? Farsante es lo que es, farsante. Y ahora trata justamente, presidenta, de hacer que el debate político nos lleve a la situación de no debatir ese tema de fondo. Y aquí se dice, hasta el anuncio de la vacancia es peligroso para la democracia. Si justamente la vacancia, que yo sí creo que deberíamos hacerla, no prospera, es porque la mayoría de los parlamentarios no la desea, no la quiere. Son posiciones casi individuales, de 2 o 3 parlamentarios, nomás que hemos hablado de ese tema. Pero ya basta que uno omita opinión en ese tema para que digan que ese es motivo para poder cerrar este Congreso, para poder adelantar las elecciones. Yo creo, presidente, que aquí se quiere esconder justamente ese tema, el tema de fondo, que es el tema de la corrupción. Y el señor Vizcarra nos tiene más de 1 año en el mismo tema. Chávarri. Solución para el tema de Chávarri, que los parlamentarios no se reelijan. Y hacer un referéndum para que los parlamentarios no se reelijan. ¿Qué le cambia eso al Perú? Absolutamente nada. No fue suficiente. Nos vino con el cuento del Senado. La propia comisión que él nombró después también propuso el Senado. Y él la descarta. Y ahora, el presidente del Consejo de Ministros, eso deben saberlo también la población, llama a todos los parlamentarios de las distintas bancadas, no de la bancada mayoritaria que hay acá, para decirles que a cambio de ofrecer el Senado, nosotros aprobemos la norma del adelanto de elecciones. O sea, ¿qué es eso? El presidente del Consejo de Ministros negociando ahora con los parlamentarios que sí, metemos el Senado. Hay que darles el Senado, ellos quieren el Senado, con tal de no aparecer nosotros perdiendo un dictamen. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces, el señor del Salvador del Solar tendrá que explicar públicamente cómo es que se le ocurre ahora la idea de que el Senado va a salvar el tema, cuando él es el que está propiciando esta situación de crisis política. Y la única manera, presidenta, de resolver una crisis política es que democráticamente se tomen las decisiones que corresponden para cortar la crisis política. ¿Cómo se corta la crisis política? Archivando este dictamen, presidenta. No hay otra forma. Y a otra cosa, porque si no, el señor Vizcarra va a seguir insistiendo en este tema. Y lo peor de todo es que el antecedente, porque aquí se hablan de antecedentes, y los antecedentes son fundamentales, y si en tal fecha se hizo tal cosa, bueno pues, el 5 de abril del año 92 también se hizo algo, ¿no es cierto? Hubo un golpe de Estado. ¿Ese antecedente va a utilizar el señor Vizcarra? ¿Ese antecedente va a terminar? Entonces, que sepa cómo la historia puede repetirse. Y mire cómo puede terminar. Y mire cómo puede terminar, señor Vizcarra. Todos sus ministros, y muchos de ellos hasta ahora, están en la cárcel. Así que tarde o temprano, este tipo de actitudes golpistas, la democracia se las cobra a quienes las traen. En ese sentido, presidenta, al voto. Creo que mientras más rápido resolvamos este tema, mejor será para el país pasar la hoja y seguir hacia adelante. Y eso no significará que se le tenga que pedir al señor Vizcarra que dé un paso al costado. Tampoco tendrá que significar que el señor Salvador del Solar dé su paso al costado a pesar de todas esas maniobras. Que sigan trabajando, pero que trabajen en lo que ha señalado la congresista Luz Salgado, en resolver los problemas del país. No tener al país en esta situación permanente de alerta, de confrontación política solamente para poder verse en las encuestas. Eso es una irresponsabilidad, señor Vizcarra. Y ahora que usted se encuentra en una situación en la que ya no sabe qué hacer, cualquier acto de desesperación que su asesor argentino se lo quiera aconsejar, rechácelo. Y para eso estará, ojalá, el presidente del Consejo de Ministros y el gabinete en su conjunto para no avalar ningún proceso de violación de la Constitución como el que se está estableciendo.
De manera, Presidenta, que nuestra posición ahí ha quedado absolutamente clara. No aceptamos este recorte arbitrario, no aceptamos esta agresión arbitraria, no aceptamos este momento político en el que permanentemente se busca la confrontación, la imputación, la manera de tratar de destruir al que piensa distinto, y lo que queremos es que se haga una nueva etapa en la que, votando este tema, archivando este tema, le digamos al día siguiente al señor Vizcarra qué necesita usted para seguir gobernando el Perú. Nada más. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Congresista Hernando Ceballos. Gracias, Presidenta. La verdad que hay que tener cara para venir a hablar acá de la corrupción cuando justamente el descrédito que tiene este Congreso es por no haber enfrentado la corrupción y haberse coludido con la corrupción en el país. Y si hablamos de enfrentar a la corrupción, acuérdense de Inostroza, acuérdense de Chávarri, porque no nos vamos a olvidar de Chávarri, y no nos vamos a olvidar del Consejo Nacional de la Magistratura, que acá impidió que al señor Inostroza se lo procese por ser parte de una banda criminal. ¿Y con qué autoridad moral vienen a decir a los congresistas, si no piensan como yo, váyanse? No, señores, acá ustedes no son dueños del Congreso, podrán tener los votos, pero no tienen la razón. Y entonces el pueblo se acuerda de lo que es la Bajato, se acuerda el pueblo claramente de todas las maniobras para controlar al Tribunal Constitucional, se acuerda el pueblo claramente cómo han blindado a una serie de congresistas con enormes denuncias en el Ministerio Público, y el pueblo no se olvida de las intenciones que existen en este Congreso para borrar los codinomes donde se comprometen varios congresistas que ahora están en este hemiciclo. Entonces, acá no hay que hacer cuentas chicas ni pensar que el pueblo se olvida realmente de quienes han amparado la corrupción todos estos años. ¿Y hay responsabilidad en el Ejecutivo? Por supuesto que hay responsabilidad en el señor Vizcarra. Y vamos a cerrar los ojos que la crisis es estructural y que abarca todo el aparato del Estado. Claro que abarca todo el aparato del Estado. Por eso nosotros decimos, y lo decimos claramente, y eso no es inconstitucional, que acá necesitamos cambios profundos. Y cuando hablamos de asamblea constituyente, lo decimos porque primero, esa Constitución del 93 que ha permitido que se acumulen una gran cantidad de riquezas en pocas manos y golpear a los trabajadores de nuestro país, no prohíbe tampoco la Asamblea Constituyente, pero sí habla de un referéndum. Y cuando hubo el referéndum mostró, a través de la votación popular, que este Congreso está totalmente deslegitimado. Y ese referéndum es lo que le estamos exigiendo al señor Vizcarra, que plantee la posibilidad a nuestro pueblo de una Asamblea Constituyente, para cambiar de fondo este país y para terminar efectivamente con la corrupción que abarca a todos los sectores, no solo a este legislativo, sino al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo. Pero acá no quieren saber nada de eso. Por supuesto, quieren mantener el poder 2 años y quieren tener la posibilidad de controlar también el Tribunal Constitucional para tener la inmunidad que tanto quieren. Ese es el temor, y por eso el apresuramiento para archivar este proyecto. Por eso convocan a la Comisión de Venecia, y antes que se vayan ya está el predictamen. ¿Lo conocía el resto de la mesa directiva? ¿Lo conocía la vicepresidencia? No lo conocía. Hay proyectos. Sí, congresista Mulder. Me pido una interrupción. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la interrupción, congresista Mulder. Solamente para aclarar que cuando yo he hablado del tema de la cuestión previa, lo estoy haciendo formalmente, y que por favor la cuestión previa, para que el debate ya se dé por agotado, lo pueda poner en el momento que estime pertinente. Muchas gracias, congresista Mulder. Que termine el uso de la palabra el congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. Y acá justamente, a raíz del pedido de cuestión previa, aparece un tema muy singular, señora Presidenta. Nunca la Comisión de Constitución limitó el debate como lo está limitando ahora. Y qué casualidad en un tema de trascendental importancia para el país. Qué casualidad evitar que este tema vaya al Pleno y el conjunto de los congresistas puedan debatir de cara al país. No, hay que apresurarse, ¿no? Hay que plantear la cuestión previa y cerrar el tema, rapidito, ¿no? Porque no vaya a ser que esto genere un debate nacional más profundo y se siga cuestionando a este Congreso, ¿no? Claro, eso es lo que quieren. Tienen la fuerza de los votos, pero no tienen la razón. Y la historia se va a encargar de demostrar qué significó para el país la mayoría de este Congreso y sus satélites. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tenemos entonces para votar la cuestión previa antes de agotar el debate que tenemos aquí. Hice cuestión previa también yo, señora Presidenta.
Dice cuestión previa. También votaremos la cuestión previa, congresista. La cuestión previa del congresista Lescano, que ha sido la primera planteada, es para que esta comisión detenga sus actividades hasta que la Comisión de Venecia se pronuncie. ¿Es correcto, congresista Lescano? Así es, señora presidenta. Muy bien. Por Los respeto, señores pues, a la congresistas Comisión que de Venecia, estén por lo a menos. favor de la cuestión previa planteada por el congresista Lescano, los que estén en contra, la cuestión previa ha sido desestimada, rechazada. La siguiente cuestión previa ha sido planteada por el congresista Mauricio Mulder y otros congresistas con respecto a que se agote el debate en esta instancia y se vaya al voto. Los señores congresistas que estén a favor de esta cuestión previa, los que estén, bajen por favor, los que estén en contra, los que se abstengan. La cuestión previa ha sido aceptada. Habiéndose agotado entonces el debate en virtud de la cuestión previa planteada, sometemos a votación el dictamen contenido, el predictamen recaído en los proyectos de ley 2754 y otros, dando cuenta de la desacumulación planteada por el congresista Hernando Ceballos con respecto al proyecto de ley 3623, el mismo que se desacumula del dictamen, mediante el cual se propone la ley de reforma constitucional para prohibir la postulación de quien ejerce la presidencia de la República y el adelanto de elecciones generales. Votación nominal. Congresista Johnny Lescano. Estoy en contra del dictamen y el adelanto de elecciones. Congresista Bustos. En contra. No, a favor. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Matilla. A favor. Congresista Becerril. A favor. Congresista Rosas. A favor. Congresista Mulder. Ya votó el congresista Velázquez. Congresista Neira. A favor. Congresista Salgado. A favor. A favor. Congresista Segura. A favor. A favor. Congresista Andrade. A favor. Congresista Melgarejo. Soy accesitaria y a favor. No se consigna el voto de la congresista Melgarejo. Congresista Vilcatoma. A favor. A favor. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Arimborgo. A favor. Congresista Echevarría. A favor. A favor. Congresista Eresi. En defensa de la Constitución, a favor. A favor. Congresista Miguel Torres, ¿está? Ha votado la congresista Arimborgo. Congresistas Alcorta y García Belaunde no tienen voto en esta sesión, pero congresista Alcorta. Presidenta, gracias por la palabra. Yo no soy necesitaria, pero estoy a favor de la democracia, que viva la Constitución de la República, que viva la independencia de poderes, que viva el poder constitucional. Votaría absolutamente de la misma forma que han votado los demás. Gracias, congresista Alcorta. Entonces, se solicita, señores congresistas. Gracias, señores congresistas. Entonces tenemos la votación. 15 votos a favor, 1 en contra. El dictamen de archivamiento ha sido aprobado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de lectura del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los que estén a favor, aprobado por unanimidad. Siendo las 11:40 de la mañana.